Les recuerdo que hemos extendido nuestro programa. Agradecemos a la gente de NTV Navarro que nos permite llegar también a través del canal local, porque vamos a realizar en la mañana de hoy una entrevista muy importante. Es la primera vez que esta persona va a salir por nuestros medios, así que voy a saludar al diputado nacional Álvaro de la Madrid. Álvaro, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va vos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto hablar con vos, José Luis. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos. Bien, como es la primera vez, Álvaro, que salís en nuestros medios, nosotros queremos que nos cuentes un poco. Sos diputado, tenés obviamente una importante actividad en Juntos. También aparte has sido a nivel nacional conocido por lo que has comentado o informado de lo que ocurre en Santa Cruz. Así que bueno, empecemos con eso primero. Cómo no, con mucho gusto. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho. Perfecto. Bien, te escucho bien. Bueno, Álvaro, cuéntenos un poco sobre su actividad actual como diputado. Bueno, han sido años, digo años porque ya llevamos un año y medio largo desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, muy difíciles por la pandemia, por todo lo que ha llevado adelante el gobierno. Un poco como decías en la introducción, uno conoce mucho a la vicepresidente, quien manda y quien gobierna la Argentina, conoce ese pasado de Santa Cruz, lo ha denunciado, ha escrito libros, y en definitiva uno alertó desde el primer momento que Cristina no se retiraba, que no era cierto, que hacía un gesto de grandeza para correrse, para que el Frente de Todos pudiera recuperar el poder. Sencillamente se escondió atrás de Alberto Fernández para que no le ocurriera lo que le pasó a Menem en el 2003, es decir, ganar en primera vuelta y perder el balotaje. Pero es ella la que gobierna. Y dijimos a poco de asumir el gobierno que iban a usar la pandemia para ir hacia más autoritarismo, que la vicepresidente nunca lo había perdonado a Alberto Fernández, que lo iba a hacer decir y hacer cualquier cosa, que lo iba a humillar y que luego iba a ir por él, que el presidente era un peón en el ajedrez de Cristina Kirchner y que en definitiva era algo así como el Juárez Selman de Cristina Kirchner. Le recordamos a la gente, Juárez Selman, el candidato elegido por Roca porque no tenía más reelección, y un presidente débil que dio origen en su presidencia al nacimiento de la Unión Cívica Radical, que luchaba contra ese gobierno al que Alén decía el régimen falaz y descreído. Y fíjate qué paralelismo, José Luis, que no hay en el tiempo una situación tan parecida a la que dio origen al nacimiento de la Unión Cívica Radical que lo que estamos viviendo hoy los argentinos. Es decir, un gobierno autoritario, con niveles de corrupción aberrante, un proyecto de poder autocrático, es decir, poner el poder en las personas y no en las instituciones, una pobreza que es inaudita en el país, una inflación galopante y una ausencia total de futuro, porque en definitiva el rol de la política es configurar el futuro, es diseñar el futuro. Entonces lo que se juega, y que se mostró claramente en estos 2 años en la Argentina, es si va a haber Cristina o si va a haber justicia, si se va a revitalizar la política o si se va a confirmar la forma degradada en la cual está ocurriendo la política en la Argentina, que el gobierno ha logrado que se asocie al delito. Por eso que la gente tiene un gran desencanto con la política,
por esta situación, porque no da respuestas, porque no marca un futuro y porque la gente tiene la sensación de que no es un ámbito de servicio público, sino que es un ámbito muchas veces para enriquecerse, para que los políticos se representen a sí mismos en vez de representar a la sociedad. Bien, y en este contexto, y ya que ha venido un montón de veces a Navarro y de que ha tenido la posibilidad de estar entre vecinos y vecinas de nuestra comunidad, particularmente hablando de nuestra ciudad, ¿cómo ve el panorama electoral a nivel general en Navarro? ¿Cómo ve la interna dentro de la Unión Cívica Radical? Bueno, sí, la verdad que siempre voy a Navarro, siempre estoy muy interesado con lo que pasa en mi pueblo. Lamentablemente en estos últimos 2 años, por la misma situación de la pandemia, no he podido ir todas las veces que quisiera, más allá de que siempre estuve en las situaciones importantes o cada vez que yo sentía que había que ir, ¿no? Siempre estoy muy interesado con lo que pasa en Navarro y apoyando. Y lo que veo de la cuestión local, que hay un paralelismo que uno puede hacer entre el gobierno en Navarro, entre cómo se está llevando adelante el gobierno en Navarro y lo que te decía a nivel nacional. Y que esto se ha visto en este último tiempo, un gobierno local que erróneamente, desde mi punto de vista, cree que ganar una elección le da la verdad y le da la razón, que se ha manejado con autoritarismo, que no le gusta que lo controlen, que no acepta que se muestre otra alternativa frente a lo que acontece, que se posibilite una discusión sobre los temas importantes de Navarro, un gobierno que actúa sobre hechos consumados, es decir, que primero decide y después fundamenta, en vez de generar primero una discusión donde se puedan llevar adelante los debates y se den las razones para luego buscar una decisión. En definitiva, un gobierno que impone una mayoría y que no delibera. Y esto se vio claramente en el Consejo Deliberante, se vio con la situación de las vacunas. Gracias a Dios el bloque de la Unión Cívica Radical, presidido por Matteo Natalini, tuvieron un gran desempeño y un gran servicio al país, te diría, no solamente a la comunidad de Navarro, porque dieron a conocer al país que existía esto que se denominó un vacunatorio VIP, que en realidad es un sistema de preferencia y de favoritismo que montó el gobierno en todo el territorio de la nación para ponerse las pocas vacunas que llegaron a cuentagotas, primero los funcionarios del poder y los amigos del poder. Y esto Navarro tuvo un rol central, antes que renunciara Ginés González García, antes que surgiera el propio vacunatorio, en Navarro, y por esa brillante gestión de ese bloque, y de Matteo, se consiguió lo que no se consiguió en ningún lugar del país, que se interpelara al intendente, al responsable político del gobierno, para que diera las explicaciones sobre esta situación. Y bueno, todo Navarro y todo el país pudo de primera mano ver toda esta situación que yo te comento, ¿no? De cómo se ha manejado el gobierno. Sí, somos autoritarios, por eso estamos acá, toda una cuestión que fue muy lamentable y que se debiera haber evitado y que el gobierno debiera haber tenido otra actitud. Por eso mi apoyo a la lista de la unidad, que es la lista que expresa la unidad y la amplitud y la pluralidad entre el radicalismo y el PRO, que es la lista que encabeza Matteo, y mi acompañamiento a toda esa lista, es decir, a Matteo, a Alicia, a Emiliano, a Lidia, a Mariano, a Fernanda, porque expresan eso, expresan la unidad, expresan un proyecto para Navarro, expresan lo mejor de esa unidad y sobre todo en particular
mi apoyo a Mateo, porque ha sido un excelente concejal, ha trabajado muy bien, ha hecho méritos para encabezar esa lista. Es natural que así sea, es un proceso natural que él encabece esa lista por toda su trayectoria, por todo su esmero, por todo su esfuerzo, por todo su testimonio de lucha y sobre todo por lo que todos esos hombres y mujeres de esa lista tienen para ofrecer para Navarro. Nuestro enemigo, dicho en términos de lo que significa la política, es decir, aquel a quien queremos derrotar y con razones y convenciendo a la gente, es el kirchnerismo. Por eso que hay que pensar rápidamente en noviembre y también empezar a trabajar fuertemente. Van a contar con todo mi apoyo para el 23, para que juntos podamos recuperar también en ese turno electoral el gobierno de Navarro. Bien, diputado de La Madrid, Álvaro, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por la posibilidad de esta entrevista y no va a ser la última. Sí, yo le digo a toda la gente que vaya a votar, que el gobierno está intentando desalentar, cuando hablo del gobierno nacional, está intentando desalentar que se vaya a votar, está prohibiendo votar a los argentinos residentes en el exterior, ha liberado presos y pueden votar los presos y no pueden votar ese sector de la sociedad, está desalentando el voto de los abuelos, a los cuales se los atemoriza, aquellos que tienen más de 70 años y que su voto no es obligatorio y pueden prescindir de votar, pero todos sabemos bien que tenemos a nuestros abuelos en la Argentina que tienen un gran compromiso cívico y republicano y que les gusta votar y que lo van a hacer. Es muy importante esta elección, va a ordenar las listas, no es la elección que define o atribuye los cargos, quienes van a ser los diputados, los senadores y los concejales. Eso va a ocurrir en noviembre, pero es muy importante que todos votemos y que expresemos nuestro pensamiento. Así que bueno, muchísimas gracias por la entrevista y a disposición para cualquier otro momento. Gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, hasta luego. Gracias, chao, hasta luego, gracias. Chao, José Luis, chao. Bien, así pasaba entonces en la mañana el diputado Álvaro de la